Hasta Golden, Colorado, y agradezco la paciencia de siempre que nos tiene y el tiempo que nos dispensa nuestro queridísimo doctor Héctor Frisby. Ya estaban preguntando todos por ti, pero pues hay que darle curso a todo lo que tenemos aquí para ustedes, amigos, y gracias al doctor por su tiempo. Nos va a hablar hoy, le decíamos, del síndrome, a ver, tengo aquí un falsito en mi micro, síndrome del corazón roto o enfermedad de Takotsubo, ¿verdad? Takotsubo, Takotsubo. Tako doctor. es pulpo y tsubo es trampa ¿Suena o japonés? Sí, sí es japonés, ka, ¿verdad? ¿Es ka. japonés, doctor, el término? ¿Suena? Taco con K, Ajá, Kotsubo, es separado. Se pronuncia así como si fuera una sola palabra, pero es Takotsubo. ajá, Taco en japonés es pulpo y trampa o caja o jaula se dice tsubo, Tsubo. ok, Entonces, ahorita les voy a explicar por qué se llama miocardiopatía de Takotsubo o síndrome del corazón roto. No es porque lo haya descrito un japonés, porque no fueron médicos ni investigadores japoneses los que describieron esto, pero lo llamaron así justamente por la similitud que tiene en la forma que se desarrolla en el corazón cuando están presentando estos cambios. Entonces, me pareció un tema interesante, no sé, se me ocurrió porque no, escuché a claro. alguien que decía que Uh-huh. tenía roto el corazón porque se había muerto su esposa y él se sentía muy enfermo, se sentía muy, muy triste y se le subía mucho la presión. Entonces me acordé de un artículo. El artículo original de esto fue en 1969. Se publicó el primer artículo que les llamaba mucho la atención porque hubo un grupo de investigadores que se dieron cuenta que a la gente a la que se le moría, bueno, principalmente se hizo el estudio en hombres a los cuales se les había muerto la esposa. Incluso el artículo está publicado en la revista de medicina británica en 1969 y el artículo se llama El corazón roto, un estudio estadístico y el incremento de la mortalidad en hombres viudos. Así es como se traduciría el título en inglés del artículo. Les llamaba mucho la atención que los hombres que enviudaban se morían en un lapso muy corto de tiempo. Se dieron cuenta que se incrementaba. Este investigador que se apellidaba Parks, ya se murió el investigador, hizo esta publicación en la que habla desde el punto de vista científico, desde luego, de por qué se muere la gente que tiene roto el corazón. Y lo empezó a investigar. Esto fue una investigación anecdótica que incluso no fue tomada en serio durante mucho tiempo, o probablemente no se tenían los medios tecnológicos para hacer el diagnóstico preciso, pero empezó a hacer unas observaciones más bien estadísticas y epidemiológicas y se dio cuenta que se incrementaba 40% el riesgo comparado con lo del grupo. O sea, tomaba a las personas de 50 o de 60 años y veía que se incrementaba 40% el riesgo en esas personas de morir por un infarto. Les daba un infarto al corazón cuando acababan de enviudar en estos hombres. Y se dio cuenta que en los primeros 6 meses, el 22%, 22.5% para ser precisos, de los hombres a los cuales se les había muerto su esposa, se murieron. Entonces, más o menos como una cuarta parte de los hombres se morían en los primeros 6 meses después de haber enviudado. Y esto le llamó mucho la atención y lo registró en este artículo y ahí se quedó y se queda como pues nada más como un hecho anecdótico. Hasta el año de 2006, o sea, pasaron casi 40 años, 37 años, se hizo un estudio, un grupo de investigadores encabezados por el doctor Gianni. Hicieron un descubrimiento y describieron las características clínicas de pacientes que se sometían a una pena muy profunda o a un nivel de estrés muy profundo durante un periodo relativamente prolongado, y se dieron cuenta que tenían cambios en el corazón y el ventrículo izquierdo es el que aporta en la estructura anatómica del corazón, es el que aporta la punta del corazón. Se daban cuenta que la punta del corazón, en vez de ser como en una forma de V redondeada, se volvía como un globo.
y entonces los pacientes empezaban a presentar súbitamente datos de insuficiencia cardíaca, como si el corazón ya no cumpliera su función de bomba. Acuérdense, ya lo hemos platicado, el corazón tiene dos funciones. La primera es como una bomba que empuja líquido, que es la sangre, y la segunda función que tiene el corazón es una función eléctrica. Entonces, puede haber trastornos en el funcionamiento eléctrico del corazón o puede haber trastornos en el funcionamiento de bomba. Estos pacientes tenían un problema en el funcionamiento de bomba porque los estudiaron a los pacientes porque se presentaban al hospital con datos de insuficiencia cardíaca y también se presentaban con dolor en el pecho, como si estuvieran teniendo un ataque al corazón. Entonces se les tomaba incluso un electrocardiograma y presentaban datos inespecíficos que podían sugerir que el paciente estaba teniendo un infarto, pero se les hacían pruebas de las enzimas cardíacas y se les hacía un cateterismo para pintar las arterias del corazón y ninguna de esas estaba obstruida y los pacientes no estaban presentando un infarto, simplemente estaban teniendo un cuadro agudo de insuficiencia cardíaca y no sabían por qué. Después se hace otro estudio y se descubre, este estudio se llama un ecocardiograma. El ecocardiograma no es otra cosa más que un ultrasonido del corazón en el cual se hace en tiempo real y hay dos modos, el modo B y el modo M de hacer un ecocardiograma, y entonces se veía que las paredes del corazón se movían de manera atípica o irregular. Había un incremento en la contracción en la base del ventrículo izquierdo. Cuando se contraía el ventrículo izquierdo lo hacía de manera más violenta y más fuerte, y la punta del corazón, en vez de también contraerse por la pared muscular, lo que hacía es que se inflaba como un globo, y entonces había poca sangre que salía a través de la aorta para irrigar todo el cuerpo, mucha sangre se quedaba atrapada en el ventrículo izquierdo, y entonces por eso es que los pacientes se presentaban con datos de insuficiencia cardíaca, porque el corazón no era eficiente en su función de bomba para empujar la sangre. Y esto también se dieron cuenta en este estudio del doctor Gianni, que esto se relacionaba con unas concentraciones en sangre muy elevadas de lo que se llama en medicina catecolaminas. Principalmente la catecolamina principal, ustedes han de haber escuchado, es la adrenalina o epinefrina para los sajones, aquí en Estados Unidos y en Inglaterra, en Alemania, lo conocen como epinefrin, y nosotros lo conocemos como adrenalina, que es exactamente lo mismo, es nada más cambio de nombre. Se dieron cuenta que pues los pacientes tenían unas concentraciones muy elevadas de adrenalina, y eso coincidía. También observaron que los pacientes que no se morían, porque esta es una enfermedad que tiene una mortalidad elevada, claro, los pacientes que no se morían cuando presentaban estos cambios de Takotsubo, sobrevivían de manera normal después de 2 meses después de que se presentaban estos cambios. Súbitamente el tejido muscular se recuperaba, porque lo que le pasa a estos pacientes es que se destruyen las células del músculo. Háganse de cuenta que la pared muscular, tiene un grosor determinado, y cuando se presenta la enfermedad de Takotsubo se adelgaza mucho y se forma como un globo. O sea, en vez de ser una pared muscular se convierte como un globo, y entonces ya no se contrae de manera eficiente. Después de 2 meses, en los pacientes que sobrevivían, las células musculares o miocitos, como se conocen en términos técnicos médicos, se recuperaban, se restablecían, crecían, se hacían más fuertes y ahora ya eran eficientes como bomba nuevamente. Entonces, esta enfermedad no es una enfermedad que se clasifique como una enfermedad de tipo infarto, que no es un problema circulatorio, no es un problema coronario, no es un problema de perfusión, decimos en medicina. Es un problema más bien que tiene un componente inflamatorio muy importante, y este componente inflamatorio es tan agresivo que destruye las paredes del ventrículo, y esto hace que el ventrículo ya no sea eficiente en su función de bomba, como se los decía, y esto hace que los pacientes se presenten en la sala de emergencias con datos de insuficiencia cardíaca. Hay que estar pendiente de esto porque a la gente a la que se le mueren familiares puede estar presentando cambios de este tipo si vemos que se presentan con datos de insuficiencia cardíaca y otros síntomas, y hay que estar muy al pendiente y hay que llevarlos al médico. Pero el que se rompa el corazón por la tristeza, eso sí existe, eso sí es una realidad, y no es nada más algo que la gente piensa que se me rompió el corazón.
Sí. Eso en verdad existe desde el punto de vista médico. Fíjate qué curioso, ayer cuando me platicaba el doctor del tema, yo le decía inmediatamente que sí tenía que ver precisamente con esto, con el sentimiento. Muchos científicos han dicho que perdón, perdón, que no hay relación y que el amor y el sentimiento va directamente al cerebro y que por algo es un mero símbolo el corazón como parte de los sentimientos del ser humano, pero por algo se ha simbolizado esto desde tiempos inmemoriales, ¿no? El corazón como la base de la caja, digamos, de los sentimientos, donde decir te llevo en el corazón no es nada más una simple frase, y aquí se comprueba de alguna manera que esto es una realidad incluso con base científica. Doctor, esto es más común en los varones, ¿verdad? En los hombres. Se ha estudiado más en los hombres, okay. Pero la frecuencia de los cambios cardiovasculares, voy a poner aquí mi iPad para estar viendo el chat, por si tienen alguna pregunta aquí yo las leo. Los cambios son mucho más, ya que se empezó a estudiar a toda la población, porque el estudio original, como se los decía, solo se hizo en hombres viudos. Ahora ya el estudio se hizo en población en general y se dio cuenta que el grupo de personas que lo presentan con mayor frecuencia son las mujeres posmenopáusicas. Las mujeres posmenopáusicas son las que con mayor frecuencia presentan cambios de Takotsubo en el corazón. Entonces, no son los hombres los que más sufren. Lo que pasa es que, acuérdense que hasta en la medicina hay discriminación. Nosotros le hacemos más caso a las enfermedades de los hombres que a las enfermedades de las mujeres. Eso está perfectamente documentado. O sea, las enfermedades, si surge una enfermedad que principalmente ataca a hombres, la búsqueda de la solución es mucho más acelerada que si es una enfermedad que exclusivamente ataca a mujeres. Yo estoy convencido que si el HIV hubiera tomado como objetivo y hubiera incrementado la mortalidad en mujeres, todavía seguiríamos investigando a ver qué pudiéramos hacer, pero como prácticamente la mayoría de los pacientes que sufren y se mueren de HIV son hombres, entonces por eso es que la curación, no es curación, pero el tratamiento que le permite a los pacientes no morirse de HIV se encontró con tanta rapidez, porque hasta en eso hay discriminación. Qué maravilla, doctor. Sí, es común, se decía, bueno, a nivel creencia popular, yo me acuerdo, siempre que se va la abuelita, dicen es que se la llevó al abuelito, ¿no? Después de que falleció. Y es que lo vemos nosotros así como una costumbre, una interdependencia que se va formando a través de los años en las personas que tienen esa convivencia. Y yo me atrevería a especular, doctor, ahora sí que en el caso de los hombres podría ser más recurrente porque sí somos más dependientes, ¿no? Y la mujer a lo mejor es acaso más fuerte de carácter e incluso para este tipo de situaciones, ¿no? A lo mejor aguanta más la mujer como viuda, ¿no? Porque están sus hijos, son cabezas de familia, son pilares fundamentales, que los hombres cuando ya no tenemos pues quien nos apapache y quien nos consuele en nuestras tribulaciones, por eso quizás somos también más débiles frente a ellas en este tipo de situaciones como la viudez, ¿no, doctor? Y eso ya es especulación mía, claro, pero independientemente de que ocurra más en el hombre o la mujer. Lo que comentabas de por qué el corazón se relaciona con el amor es porque los estados afectivos, positivos o negativos, y desde luego el enamoramiento y las relaciones afectivas involucran desde luego sentimientos. Las relaciones afectivas involucran cambios en la producción hormonal justamente de catecolaminas, de adrenalina, y tenemos la hormona del amor, que es la oxitocina, ¿verdad? Que es la que se produce cuando estamos profundamente enamorados. Y bueno, uno de los blancos, uno de los puntos principales en los cuales todos este tipo de neurotransmisores, la adrenalina, la acetilcolina, la oxitocina, tienen sus receptores, es en el corazón. En el corazón tenemos receptores alfa, tenemos receptores beta 1, beta 2. Entonces ahí tenemos muchos receptores que modifican la acción y la mecánica del corazón. Y entonces cuando estamos contentos,
nos late más fuerte el corazón. Cuando Eso. estamos relajados nos sentimos muy tranquilos y no nos late fuerte el corazón. Sí. Entonces, normalmente el corazón no se siente, nosotros no sentimos los latidos del corazón, es muy difícil que los lleguemos a sentir, pero... A menos que sea una arritmia, ¿no? Bueno, incluso claro, a veces... en la arritmia lo que sientes principalmente es la falta de irrigación cerebral, que es lo que te hace tener vértigo y presentar un síncope, perder el sentido. Eso es lo que realmente se siente. Y cuando el paciente está teniendo un infarto, lo que se siente realmente es la producción de una serie de sustancias que, como producto de la muerte celular, que eso lastima las estructuras que están, pero no es propiamente el músculo. Lo que nosotros no sentimos el movimiento del corazón en circunstancias normales. Desde luego hay gente que dice que siente todo y todas estas cosas, pero por definición no es así. Y sí, efectivamente, el que nosotros tengamos estados de ánimo cambiados o que nosotros tengamos depende mucho de cómo fuimos educados. Hay culturas en las cuales la dependencia hacia la mamá es tan grande que siempre están buscando que la mamá les resuelva todo, incluso que les resuelva también estados afectivos, entonces que son prácticamente responsabilidad individual, y luego los hombres migran esa resolución femenina de estados afectivos, lo migran a la esposa o hacia las hijas, si es que las tienen, y entonces es por eso que los hombres probablemente sean más sintomáticos, pero yo no tengo duda alguna de la manera tan profunda, tan honesta y tan real en la cual las mujeres llegan a amar a un hombre, aunque a veces los hombres hacen todo lo posible para que no sea así, pero ellas también sufren mucho cuando llevan una relación que fue satisfactoria para ellas, ¿no? Pues ya lo decía el gran Elvis Presley, el Hotel de los Corazones Rotos es una realidad, ¿no, mi doc? No es meramente algo que... ¿verdad? ¡Ea! Mira, nos está preguntando Felipe que si esta enfermedad, esta patología se puede detectar con un examen médico. Nosotros en el examen médico inicial solamente nos damos cuenta que el paciente está teniendo dificultad respiratoria, cansancio, fatiga, que son los datos iniciales de una insuficiencia cardíaca. Ya después, bueno, pues se hace, lo primero que tenemos que hacer, porque estamos obligados a hacerlo, es hacer un electrocardiograma, un estudio de enzimas cardíacas para ver si el paciente no está teniendo un infarto. Si sospechamos que así es, pues lo tenemos que mandar a la sala de cateterismo, que es en donde le inyectan medio de contraste en las arterias para ver si no hay alguna obstruida. Y cuando se hace el ecocardiograma, el ultrasonido del corazón, es cuando nos damos cuenta que hay una modificación en la mecánica de las paredes cardíacas, las paredes del corazón, y entonces ahí ya nos damos cuenta que lo que está presentando el paciente es esto, que el nombre técnico del problema que se presenta es una cardiomiopatía transitoria del ápice del ventrículo izquierdo. Ese sería el nombre completo en español. Pero lo que pasa es, bueno, se hace como globito la punta del corazón y es poco eficiente o ineficiente para bombear la sangre al resto del cuerpo. Pues maravilloso, doctor, interesante, como siempre nos dejas con un excelente sabor de boca y con muchos más conocimientos. Les voy a enseñar cómo amaneció en la casa. Mira qué padrísimo, está de postal navideña, querido doc. Esta es la vista desde la oficina aquí al frente de la casa. Maravilloso. Así amanecimos para que no la temperatura por ahí... Pues digo, tú estás estar ahorita muy cómodo. como a unos 30 y... Déjame ver ahorita para no adivinar. Ahorita te digo. Ya para ti es algo muy usual y obviamente pues todo está ya climatizado. Aquí estamos congelándonos con 5 grados sobre cero, ¿verdad? Ya, aquí adentro de la casa, bueno, pues yo tengo clima, entonces yo no... Aquí dentro de la casa debo tener como 17, 18. Claro, estás... Pero sí, estamos a 18 grados Fahrenheit. Temperatura ambiente, ajá. Aquí ahorita estamos a 18 grados Fahrenheit, que son 7 grados bajo cero. Ah, pues está, digamos que tranquilón hasta eso. Sí. Pues mi doc, aprovechando también para agradecerte todo tu apoyo, todo tu conocimiento, todo tu tiempo que nos brindas a este proyecto a lo largo de, pues ya, todo lo que ha sido disyuntiva y pues esperando contar contigo
en lo subsecuente, y en primer lugar agradeciéndote y deseándote como siempre felices fiestas, un feliz año y todas nuestras bendiciones para ti y tu familia, querido doctor. La semana siguiente vamos a hacer una pausa en las transmisiones y estamos retomando para la primera semana de enero, desde luego también para dejarte descansar estos días, mi querido doctor. Muchísimas gracias y muchas felicidades, doctor, de parte de nosotros y de todo tu auditorio y admiradores, que ya Quetzali antes de despedirse dijo que qué bien te ves, aunque sea sin corbata. Sí, hoy como me quedé a trabajar un rato aquí en la casa, pues no me puse corbata, pero ahí la tengo ya para irme al rato. Necesito salir a ver a algunos pacientes, arreglar algunas cosas. Pero sí, muchas gracias. Igualmente, yo les agradezco mucho, como siempre, la oportunidad de poder hablar de medicina, que es lo que a mí me gusta, es mi pasión. Hoy escuchaba hace rato que a este muchacho que juega fútbol de manera excepcional, su pasión no es el fútbol. Eso la verdad es que para la persona que tiene que ser más triste debe ser para él, porque seguramente lo está haciendo por dinero, y qué bueno, qué bueno que viva bien, pero debe ser horrible salir a la calle a hacer algo todos los días que no es tu pasión, y lo peor de todo, ¿sabes qué? Es estar pensando que tu pasión está en otro lado. Ojalá sea una pasión que no esté vinculada con la edad, porque si nunca la va a realizar, eso es demasiado triste. Pero bueno, gracias a ustedes, yo siempre he soñado con hablar de medicina, con trabajar en medicina, con ayudar a la gente. Y pues bueno, esta es una oportunidad que ustedes me dan, se los agradezco. Te agradezco mucho a ti, que desde que me acerqué la primera vez me dijiste que sí, confiaste en mí, porque podría yo haber sido un tarado, un tonto que no supiera de lo que estaba hablando, nada más quería tener un ratito de 5 minutos de fama. Pero no, mi Doc, y ya lo eres. Al contrario, gracias por toda tu sapiencia, tu disposición y sobre todo tu calidad humana, doctor, que a nosotros nos enriquece, no solo en conocimientos, sino en el hecho de conocer a personas como tú. Ya con eso ya ganamos. Felices fiestas, mi Doc, y un abrazo, de verdad. Muchas gracias, un abrazo a todos ahí en el estudio, un abrazo a toda la gente que nos ve. Y pues bueno, ya, si es la voluntad de Dios, nos estaremos viendo el próximo año. Así es. Y no se olviden de mandar sus solicitudes de temas, de lo que les interese, y aquí platicamos y lo hacemos con mucho gusto. Un abrazo y que tengan un maravilloso fin de año. Disfruten mucho, coman con responsabilidad, si toman no manejen, y nos vemos por acá el próximo año. Perfecto, mi Doc. Podría ser un buen tema a lo mejor que nos hables de los efectos de los excesos en la comida y la bebida para regresar al próximo año, ¿no? Romper esas dietas que digo se vale, pero también no hay que pasársele la mano a uno con estas delicias de la temporada navideña, ¿no? Si tú así lo consideras pertinente, mi Doc. Sí, claro que podemos ver sabes que hay una enfermedad que se llama pancreatitis aguda, y es una enfermedad de domingos y lunes en los hospitales, la pancreatitis aguda, porque se relaciona con comer y beber en exceso. Entonces, pues ya está. Claro que sí, lo platicamos con muchísimo gusto. Un abrazote, mi Doc, y muchísimas felicidades hasta allá, hasta Arvada, Colorado, allá en Golden. Muchísimas gracias, Doc. Gracias por todo. Les mando un abrazo.